XHTV FM. Hola amigos, buenos días. Es un placer estar con ustedes este día. Les damos la bienvenida a su programa El Octavo Día. Hoy, 21 de marzo, nos da mucho gusto que podamos compartir este momento. Hoy es un día donde hay mucho que festejar, hay muchas celebraciones en puerta. Por ejemplo, un día como hoy nació un automovilista muy famoso llamado Ayrton Senna, nació un músico alemán muy conocido por muchos de nosotros llamado Bach. Por supuesto, no podemos olvidar el natalicio de Benito Juárez. Hoy es el Día Internacional de la Poesía, el Día Internacional de los Bosques, el Día Internacional del Color. Hay mucha festividad el día de hoy. Uno de los festejos más importantes es el Día de la discriminación, de la no discriminación racial. Hay muchos lugares en el mundo donde están celebrando este día tan importante, sobre todo para dejar a un lado todo esto que habla de discriminación, no solamente racial, sino en cualquier tipo de ella. Y el día más importante que se celebra, yo creo que a nivel de nuestro programa, es hoy, porque precisamente hoy es el Día Internacional del Síndrome Down. Entonces nos da mucho gusto poder convivir y compartir en este momento con todos ustedes. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que tienen en su familia el reto de vivir la discapacidad cerca del síndrome Down. Un saludo a todos los que nos escuchan fuera de la República Mexicana, a todos los que están aquí con nosotros en la ciudad de Puebla. Es un placer compartir este programa con ustedes. Hoy, como ya lo habíamos dicho hace 8 días, está con nosotros un amigo, antes que nada, un amigo de la familia, de la casa, y sobre todo un cirujano pediatra muy conocido por todos nosotros aquí en la ciudad de Puebla. Él es el doctor César Laguna. Bienvenido, César, es un gusto que estés con nosotros para platicar de un tema que nos interesa a mujeres, a madres de familia, a personas que estamos involucradas en la educación de los hijos, en cualquier proceso que tiene que ver con el desarrollo de los niños. Nos da mucho gusto que vengas aquí a quitarnos las dudas, a resolver tantas cuestiones que tenemos sobre la cirugía, y sobre todo un tipo de cirugía muy especial y muy particular como es la circuncisión. Bienvenido, César, es un gusto estar aquí contigo, compartir este tiempo contigo. Me encantaría que nos hablaras un poquito, a manera de introducción, sobre la historia de la cirugía. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Quién la da a conocer? ¿De dónde salió? Y pues adelante, César, bienvenido. Sí, Jessy, gracias. Pues primero, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un poquito de sorpresa, y me sorprende también, antes de entrar al tema formal, me sorprende lo que nos acabas de informar, cuántos días estamos festejando o cuántos festejos hay el día de hoy. Claro. Es muy, muy interesante, sobre todo que pues no pensamos que hubiera tantos motivos del ser humano por el cual pensar en el futuro, ¿no? Y esto también me hace reflexionar en relación a tu pregunta. La cirugía pediátrica es realmente una especialidad muy joven. ¿Ah, sí? Sí, es joven, surge no más allá de 100 años para acá como una verdadera especialidad. Sin embargo, la cirugía del ser humano y la humanidad es increíble, la ha practicado desde hace muchísimo tiempo. Fíjate. Sí, tenemos algunas, obviamente, vestigios que son cráneos, que son los que perduran a través del tiempo, donde se encuentran trépanos en el cráneo, y esto nos permite saber que ya se empezaba a realizar procedimientos quirúrgicos ya desde hace mucho tiempo. ¿Y a qué nivel, no? ¿Cerebral? Sí, no, allí sí es increíble. Pues qué padre, César, que podamos conocer a través de los vestigios históricos un tema tan interesante, ¿no? Tan importante como lo es la cirugía, que ha aventado nuestros antepasados, ¿no? Sí, y es que siempre ha habido mano negra. Quiere decir, el ser humano, y ese es uno de los comentarios, somos muy osados, porque verdaderamente hacer procedimientos de estos es increíble. Y bueno, la circuncisión, que es uno de los temas que vamos a abordar, es de lo más controvertido. Quiere decir, si bien es cierto que la cirugía tiene, como en la historia de la humanidad, mucho tiempo,
la circuncisión actualmente sigue siendo un tema muy controvertido, hay mucha controversia en ello. Claro, por supuesto. Y son algo de lo que vamos a hablar. Sí, qué interesante que la cirugía en sí sea pues realmente moderna, ¿no? Qué sorpresa cuando la medicina ha avanzado tanto y cuando la medicina, ahora vemos los resultados del avance científico, es increíble. No podemos prescindir en este programa de la participación de Sandra Inda. Es un orgullo también que esté aquí con nosotros, y sobre todo ella, que tiene tanta experiencia en este tema. Es increíble que con los hijos puedas profundizar en la experiencia en este tema, ¿no? Y qué interesante que podamos hablar de un tema así, con personas que tienen la experiencia en puntos de vista diferentes, el punto de vista médico y el punto de vista práctico familiar, como podemos hablar de esto. Y la verdad es muy interesante. César, a mí me gustaría que nos dijeras qué es un proceso o un procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir la palabra cirugía? ¿De qué consiste esto? Es una intervención que efectuamos los que tenemos el entrenamiento para ello. Es a través de las experiencias pasadas que se van haciendo estos procedimientos, y que tenemos un sistema en la medicina en el cual los maestros obviamente nos van enseñando, y nosotros a su vez vamos posteriormente enseñándole a los jóvenes. Es un sistema muy interesante, y un poquito complementando nada más en relación a la cuestión histórica un poco. Dije, la cirugía pediátrica es muy joven, porque realmente antes operaban dándole un punk en la cabeza al paciente, se dormía, o emborrachándolo, y anestesia general. O muérdele a ver cómo es. Entonces la cirugía cambia rotundamente de estas situaciones que eran totalmente, pues digamos, totalmente rudimentarias, con el descubrimiento de la anestesia. La anestesia viene a dar un cambio tremendo. El parteaguas. Claro, porque nos permite, sobre todo en los niños, que imagínate lo que era tratar de intervenir a un niño. Entonces la anestesia nos vino a dar esta posibilidad en la cual pues podemos intervenir a nuestros niños sin que tengamos que darle un mazazo, ¿no? Y es increíble cómo ha avanzado la estrategia analgésica en la cirugía, ¿no? Sí, porque la cirugía hace algunos años era, híjole, despertabas de la anestesia y era horrible, ¿no? Y ahora despertar de una anestesia es como mucho más tranquilo, más relajado, ¿no? Sí. Hablamos de los beneficios de la anestesia, ¿no? De las cualidades que tenemos ahora como personas que tenemos la capacidad de tener una vida un poco más pues ligera, ¿no? Claro. A través de una anestesia mejor, ¿no? Porque está muy difícil. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Como se darán cuenta, no me han podido dar la oportunidad de darles la bienvenida a su programa del octavo día. La verdad es que es un tema bastante interesante, y sobre todo por todos los antecedentes históricos, antropológicos que contamos. En este sentido es que el doctor César nos hace mención a toda la cirugía que realmente es reciente, que tiene 100 años hacia acá que se ha estado llevando a cabo, pero en años mucho anterior. Yo supongo, doctor, que pues utilizaban hierbas pues como para adormilar, o como para hacer alguna situación de poder llevar a cabo alguna curación que hacían pues las curanderas en ese entonces, ¿no? Porque aparte no había estudios médicos, o el que sabía un poquito más era el que había pasado por alguna situación así similar, ¿no? Y desgraciadamente pues sabemos muchas mamás en el estado que generalmente conocemos el efecto de una anestesia, el efecto de una cirugía de emergencia, sobre todo en cuestión de una apendicitis, o una cuestión que es o una intervención de una fractura de un brazo, una cuestión así que son urgencias realmente, ¿no? Y la verdad es que es muy complicado, pero yo sí quisiera preguntarle al doctor, ¿qué es mejor en este sentido? ¿Llegar de emergencia a un hospital o estar totalmente programado para poder ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? ¿Y qué tipo de atención es el que le tenemos que dar a nuestros niños como mamás
para decirles que no le tengan miedo, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión a alguno de mis hijos le dije, oye, es que vas a entrar a una nave espacial y vas a ver foquitos y todo, pero la verdad es que cuando despiertan la realidad es otra. ¿Usted qué nos recomienda, doctor, en este sentido, ¿no? ¿Cómo preparar a nuestros hijos para una intervención quirúrgica? Sí, Sandra. Bueno, primero es, a tu pregunta, primero es fundamental el planificar. Te da la posibilidad de tener todo a la mano, organizado, y obviamente en las urgencias, aunque tenemos estrategias para poder atender en forma urgente a nuestros niños, rotundamente la noche y el día, cuando planificas una cirugía y cuando tienes que hacerla en forma urgente. Y mencionas algo muy muy importante, se nos ha olvidado nuestros pacientes, de repente como que sí señor, sí señora, le vamos a operar, le vamos a hacer, y el niño con unos ojotes así, sí, ¿no? Con su miedo y sus dudas. Con su miedo y sus dudas. Allí sí creo que hemos avanzado mucho, los cirujanos pediatras atentos a ello, platicamos y hemos estado teniendo muy buenos resultados, pues comunicándoles todo lo que va a venir, porque habitualmente pues el niño no tiene ni idea. Si nosotros llegamos a comentarle, mira, vas a pasar a un lugar donde te van a hacer esto, se va a hacer esto, vas a ver otras personas, muchos tienen gorrito, van a tener esto, vas a ver unas lámparas enormes así como estas, que ay, te van a asustar y igual cosas que de estas, igual que estas, ¿no? que te ponen tenso, ¿no? Okay. No. Y entonces ellos van muy bien. Incluso en algunas ocasiones utilizamos anestésicos volátiles y que se aplican con mascarilla, y entonces les hacemos una analogía en relación a que si vieron alguna película de estas ahora o que manejan los juegos, sí, que son imagínate que eres un piloto de aviones y que vas a aterrizar y le pedimos que en el quirófano nos estén diciendo, voy a aterrizar en la pista número 1, pista número 1, asemejarlo al juego, ¿no? Así es, y luego sugerirles cuestiones que ellos viven, ¿no? Caricaturas, les hablamos de dulces, chocolates, porque ese es su ambiente. Sí, claro. Nada que ver con, y le vamos a abrir y le vamos a... no puede faltar la recompensa a final de cuentas, ¿no? Claro, sí, también. Y sin embargo también el quitarle quitar dudas, resolver cuestiones, resolver preguntas, al niño siempre le va a quitar miedo, por ¿no? supuesto. Y al papá también, a los papás también hay un miedo, que nos dicen cirugía y temblamos, ¿no? Nos dicen, tu hijo necesita de un procedimiento quirúrgico, y lo primero que viene a nuestra mente es el miedo de una anestesia, el miedo de si está en las manos adecuadas, ¿no? También eso es un proceso bien importante que tiene que manejar el cirujano, ¿verdad? Y qué interesante lo que acabas de mencionar, porque una de las situaciones con las que nos topamos todo el tiempo es la dilación en los procedimientos quirúrgicos por el miedo que tienen las mamás y los papás, que es natural. Yo pienso que es una información antiquísima, pero errónea. Ellos se imaginan cómo eran los procedimientos de hace más de 100 años. Lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Cómo hemos avanzado como ciencia, ¿no? Sí, hemos avanzado tanto que... Y además, ¿sabes qué? No solo es preocupante ese sentido de cómo lo voy a preparar para entrar, sino tú como mamá que ya has vivido esa experiencia, es horrible el saber que va a despertar, porque despiertan con el dolor, con el grito, con el ruido, y realmente es una situación muy, muy triste, ¿no? Para nosotros como papás. El tema de la cirugía ya empezó aquí a dar escalofríos y ya empezó a surgir aquí alguna interrogante y otra. Entonces, ¿qué les parece si regresando del corte platicamos un poquito más con el doctor César sobre todas estas dudas y sobre todos estos conflictos que nos genera la palabra cirugía? Regresamos. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your bitch bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of
Regresamos, amigos, estamos aquí de regreso con Sandra y con el doctor César. Es un gusto que podamos platicar y quitarnos dudas sobre la cirugía. ¿Tú crees, César, que todo el avance que ha habido en la ciencia, todo el avance que hay en la medicina, en la cirugía, en la anestesia, como hemos estado platicando, ¿tú crees que todo este avance y todo estos procesos tan bonitos que han ido creciendo con el tiempo, ¿tú crees que todo esto sea como un aspecto muy importante para quitarnos el miedo ante la palabra cirugía? Claro, fundamental. Y además no nada más en la cuestión sensitiva, sino es un hecho que las cifras de morbilidad, o sea, de las enfermedades o de los decesos, realmente han disminuido muchísimo. O sea, la tecnología que usamos actualmente no tiene nada que ver con esa tecnología que se usaba antes. Claro. Y de allí viene un poco el miedo de los padres, en el sentido de que, pues, yo creo que creen que era con la anestesia como era antes. Narra mi padre que a él le tocó vivir, él fue médico y le tocó vivir una cirugía en la cual le ponían su formol, gotita a gotita, le ponían el formol, abrían al individuo y de repente la media cirugía se paraba el individuo con las brisas. Oye, qué horror. Horror de terror. Si no te morías era por más la impresión. Póngale más formol y otra vez, pero ya sí, era horrible. Bueno, ahora nos podemos reír, claro, pero en aquel tiempo a lo mejor era una maravilla el formol, así, ¿no? En lugar de macanazo, era formol. De tal forma que el cambio ha sido rotundo. Actualmente las tecnologías quirúrgicas son, pero excelentes. Y esto hay que transmitirlo a los papás porque obviamente no todos tenemos la cultura médica general y bueno, como papás nos va a angustiar. Yo creo que comentándoles hemos tenido un éxito en ese sentido. Les platicamos los cambios que ha sufrido la medicina y sobre todo las tecnologías quirúrgicas actuales, y que ya no es como era antes. Antes decías, vamos a operar a un niño y era fatal, ya era mortal. En la mente de las personas era un acontecimiento que era fatal. O sea, ya a lo mejor se moría, sí, era seguro, ¿no? ya era más seguro eso. Sí. No, y ahora hay tantos estudios que tienes que hacer antes de programar una cirugía, ¿no? Para entrar con toda la seguridad, porque es muy cierto que en las manos de Dios y en las de ustedes está la vida de nuestros hijos. Sí. Entonces, qué bendición poder contar con una persona tan preparada, tan estudiada y que sobre todo tenga el trato por los niños, ¿no? Que no es tan fácil que un médico general operara a un pequeño. Sí, la especialidad en pediatría debe ser una especialidad maravillosa, seguramente tú lo sabes, ¿no? Sí, el trato con los niños es increíble, mucho más en el aspecto médico, ¿no? Sí. Que es algo que genera tanto estrés en un niño, en tanto miedo. Qué padre que una persona, ahora que estamos hablando de esto, qué interesante que nos des a conocer, César, quién es la persona capacitada para atender a no solamente a un niño, ¿no? A un caso de cirugía en general. ¿Puede ser un médico general o tiene que tener la especialidad en cirugía la persona indicada? Así es. Es indiscutible que actualmente debe ser el médico que ha tenido el entrenamiento intensivo de su especialidad para los procedimientos. Actualmente no podemos dejar en manos de personas que obviamente no han hecho ese entrenamiento en la residencia, en su especialidad, ginecología, oftalmología, cada quien su especialidad, porque eso sí es fundamental. Nosotros tenemos el privilegio de manejar y estar en contacto con los niños y es un hermoso Además, quiero que sepan que el doctor César es de los doctores más queridos en pediatría en el hospital del ISSSTE. Yo tuve la oportunidad de verlo ahí trabajar. Todos los residentes, todos los pasantes médicos, veo cómo lo siguen, cómo están al lado de él. Él les explica uno por uno cómo es lo que está pasando, cuál es el tratamiento a dar, les pregunta a ellos su opinión. Es un médico que comparte su experiencia, que no cualquier médico lo hace, ¿no? Y considero desde mi punto de vista muy personal que realmente es una persona capaz de poder atender a tus hijos. Si tú tienes la necesidad de buscar un cirujano pediatra, yo te recomiendo ampliamente al doctor César, porque su vida es de trabajo, de logros,
pues no necesita ninguna carta de recomendación. Es suficiente con preguntar en el ISSSTE a cualquier derechohabiente el trato que han recibido por parte del doctor César, ¿no? Que ante mi punto de vista muy personal, me enorgullece decir que además de ser un médico que ha tratado a mis hijos, es un gran amigo de la familia. Sí, la verdad es un privilegio contar con él en esta mañana. Te lo seguimos agradeciendo. Gracias. Oye, César, gracias. y fíjate que hemos hablado muchas veces en este programa sobre el sector público, sobre el sector privado. Las personas que tienen la capacidad o el privilegio de tener acceso a una consulta privada, pues qué padre, ¿no? ¿Cuántas veces no quedas poco satisfecha o bien satisfecha por el resultado que te dan en una consulta privada? Pero César, háblanos un poquito de esta diferencia. ¿Cómo podemos saber si estamos en el lugar correcto en una consulta privada o si mejor asistir a una consulta de un hospital público o del sector social? Porque nosotros creemos que la atención es diferente. Y en tu punto de vista, en tu práctica, ¿cómo es este aspecto, César? Pues esto es muy interesante también, todas las preguntas que me hacen son súper interesantes y de veras, no sé, creo firmemente en que tenemos muchas cosas por hacer. Esto es uno de los retos más grandes que tiene el país. Aquí ya estamos hablando un poco de la macroeconomía. Esta pregunta tiene que ver con la macroeconomía. ¿Por qué? Porque nos queda mucho por avanzar. Si bien es cierto, todos los médicos nos formamos institucionalmente. Allí aprendimos, ahí estuvimos, en las aulas están en los hospitales. Muchos, como yo, trabajo en una institución y a nivel privado. Pero no cabe duda, la institución ha sido muy noble, pero también le hemos sobreexplotado. Y allí son uno de los puntos que va a ser en el futuro algo que necesitamos hacer. Quiere decir, mejorar nuestros sistemas de atención médica. Hasta ahora logramos hacer el Seguro Social, el ISSSTE y esto, pero pues también ya los supersaturamos. Ya los saturamos. Queremos que de allí salga todo. De ahí a lo mejor una deficiencia en el servicio que algunos personas que acudimos a este tipo de consultas, pues es cuando ves el no privilegio, ¿no? De estar Así ahí, es. ¿no? Sí, y sabes que yo creo que también está afectado en cuestión del servicio popular, como el seguro popular, porque obviamente pues tú estás en una institución prácticamente del Estado, ¿no? Pero aún así la Secretaría de Salud o el Hospital Universitario o este tipo de hospitales que reciben a muchos niños que están asegurados por Seguro Popular, pues lógicamente que la atención tiene que ir decayendo. No hay camas, no hay lugar. Tú llegas al Hospital de la Mujer y te mandan al Hospital del Norte, y del Norte te mandan al Universitario, y total es que no puedes darle la atención porque es extremada la cantidad de gente que hay en este tipo de Sí, es increíble que todavía, ¿no? En una ciudad tan poblada y en desarrollo como estás hablando del desarrollo macroeconómico y demás, es increíble que puedas llegar a una institución pública y te manden a dieta a tu casa 2 meses porque no hay espacio para hacerte una cirugía de emergencia o cualquier cosa así. Entonces, ahí es cuando pues decides prescindir de este servicio público y vas a un sector privado, y nos encontramos con personas, con médicos como tú, donde nos informan con más tiempo, con más paciencia, donde nos resuelven dudas de una manera un poco más particular, a diferencia del sector público, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien diferente la atención en un lugar y en otro, y yo quería platicar desde tu punto de vista en la práctica, cómo es la diferencia, y como mamá, ¿en qué momento debes de decir, bueno, dejo este servicio y me voy al sector privado? Sí, es un reto que tenemos que tomar bien y a futuro. El gobierno tiene mucho que ver con ello, porque sí, las diferencias económicas tienen que ver en esto. Hay que decirlo, creo yo que es importante. Las personas que tienen la posibilidad y hacen el esfuerzo y se van a una consulta privada, están haciendo un gran esfuerzo porque sí, los costos son altos.
y a veces no encuentran solución y tenemos que hacerlas, ¿no? No sé, me viene a la mente ahora una paciente que también no quería ir a otra institución, no vamos a decir el nombre porque no le habían atendido bien, pero su niña estaba mal. Espero que afortunadamente les canalicé, le dijimos no, pero tienen que revisarle, su niña requiere cirugía y esperemos que la institución haya podido absorber. Pero es un reto, es un reto. En la práctica actual es, si ustedes tienen la posibilidad de tener un médico de confianza, abórdenlo para que les oriente en este sentido, porque sí es un grave problema que tenemos, pero esto tiene que ver más con las situaciones socioeconómicas del país. Así es. En cuanto que hay unas grandes diferencias, claro, hay que mencionarlo, grandes diferencias de la población. No me puedo apartar de decir que a veces hay hipermillonarios que no se atienden ni siquiera aquí, se van a claro, Houston, se van a... Y sí, población desprotegida, que es el 60%, y que se va al Seguro Popular, y que allí también, con los recursos que cuenta el Seguro Popular, si nos ponemos a ver el presupuesto que tiene México para salud, pues es menor, creo que hasta el de Argentina, ¿no? Y bueno, no se diga de los países desarrollados. Por lo tanto, la atención dista mucho de lo que pudiéramos querer o necesitar. Pues sí, qué interesante, ¿no, César? Qué interesante. Y también hay muchos temas que tocar, hay muchos puntos que tocar en este tema. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando platicamos un poquito sobre un tema muy en específico que queríamos hablar a petición de algunas personas que nos hicieron el favor de escribirnos en Facebook? ¿Qué te parece si hablamos sobre circuncisión? Con mucho gusto. Bueno, regresamos, no se vayan. Con nosotros disfrutarás la verdadera radio alternativa. XHTV FM. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Somos lo mejor para tus oídos. XHTV FM. La radio jamás ha sido tan diferente como ahora. Sí, ahora somos una verdadera radio alternativa. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí de regreso con nosotros.